7 de la mañana con 40 minutos, 7:40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Fernando Carrión, sociólogo, investigador y docente universitario que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctor Carrión? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Decíamos en nuestro comentario que ya la inseguridad nos ha desbordado, se puede sentir en cualquier punto del país, donde a diario conocemos de casos de sicariato, de asaltos, de muertes violentas en las que están en la que se involucra lo que el gobierno denomina como víctimas colaterales, incluso menores de edad. En las últimas horas se ha conocido que el presidente de la República tiene una supuesta estrategia para la seguridad y la paz, lo que antes era conocido como el Plan Ecuador, que simulaba el Plan Colombia, que dijo en una intervención televisiva que era un documento reservadísimo, pero resulta que ese documento fue presentado a la representante de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, la señora Richardson, y planea, entre otras cosas, la creación de un nuevo aparato de inteligencia, y responsabiliza de la situación de inseguridad a gobiernos anteriores, no asume la responsabilidad en el manejo de la crisis de inseguridad de la actual administración. En fin, ¿cómo mira usted el manejo que está dando al tema de seguridad y esta posibilidad de que el gobierno ponga en práctica esta denominada estrategia para la paz y la seguridad, conocido como Plan Ecuador? Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Sí, bueno, preocupado por las declaraciones del presidente el 9 de octubre y también preocupado por las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil. Pero hay muchas otras cosas que preocuparse sobre el tema de seguridad. Está la consulta que el propio presidente ha dicho que lo que está viviendo el Ecuador en términos de violencia es un problema estructural. Y yo no veo que las tres preguntas que están planteadas en la consulta pues vayan a resolver los problemas estructurales para enfrentar la violencia. Y ahora, bueno, que ya no es tan novedoso, el presidente ha planteado la posibilidad de que los Estados Unidos haga una especie de Plan Colombia en el Ecuador, sin hacer una evaluación de lo que realmente significó el Plan Colombia. El Plan Colombia se aprobó en el año 98 por parte del presidente Clinton y Pastrana en Colombia, y se empezó a aplicar con fuerza a partir del 2002-2003 en la presidencia de Uribe. Ese plan, que fue un plan absolutamente focalizado, lo que hizo fue, por un lado, desplazar las áreas de cultivo, de producción, etcétera, de coca y cocaína hacia las fronteras. Por eso es que países como Ecuador y Venezuela están sufriendo ese embate. Pero no solo eso, sino que se produjo lo que se denomina el efecto globo, que se desplazó gran parte de sus actividades que se realizaban en Colombia hacia el Ecuador. Por eso es lo que el Ecuador hoy día produce cocaína, pero no solo eso, sino que si ustedes se ponen a ver la estadística, el incremento de los narcóticos que pasan por el Ecuador se incrementa sustancialmente a partir del Plan Colombia. No se ha reducido la producción de cocaína. Este último año, por ejemplo, la productividad en Colombia se incrementó en un 25%, que es una cantidad bastante importante en un solo año. La droga hoy día se consume prácticamente de forma global y es básicamente la cocaína la que está planteándonos el manejo de este sector de la economía. Tan es así que el propio presidente de Colombia, presidente Petro, le está planteando a los Estados Unidos un cambio en la política frente al narcotráfico y que me parece que los Estados Unidos ya está asumiendo eso. El caso del presidente Biden, la semana pasada, amnistió a 6.500 personas por consumo y por porte de marihuana, lo cual muestra que el presidente Biden de un momento para otro probablemente va a legalizar el consumo de marihuana, cuando este rato en los Estados Unidos el 37% el número de 37 estados ya consumen con fines medicinales y 19 medicinales y recreativos. Entonces, yo creo que estamos un poco atrasados frente a los avances que este rato tiene los propios Estados Unidos, tiene Colombia, que me parece que está haciendo cosas interesantes en esa perspectiva,
y que nosotros deberíamos sumarnos a esa nueva tendencia que supera lo que se ha denominado la guerra a las drogas. ¿Cómo está, arquitecto? Qué gusto saludarle, como siempre. A ver, yo ahí tengo una inquietud y es, este tema de la inseguridad, sobre todo en países como el nuestro, están ahora mismo, y esta crecida, ¿no?, tan fuerte de la inseguridad, ¿está relacionado única y exclusivamente a actividades ilícitas como el narcotráfico o hay otras cosas más que abonan a la inseguridad? Por ejemplo, tráfico de armas, por ejemplo, tráfico de personas. No, no, a ver, en el Ecuador hay tres, yo las defino con el nombre de matrices, hay tres matrices de la violencia. Una primera, que es aquella que proviene de problemas económicos, deducidos, por ejemplo, de la crisis que nos planteó el COVID o del manejo de la economía, que hizo que se incremente el desempleo, que se incremente la pobreza, las desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Robos, hurtos y asesinatos por una especie de estrategia de sobrevivencia. Hay una segunda, que es lo que se podría definir como la violencia de los mercados ilegales, una de las cuales tiene que ver con el narcotráfico, pero es una, y probablemente, obviamente, la más significativa. Pero ahí están, por ejemplo, esto del tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, está el contrabando, está todo el mercado ilegal, etcétera, etcétera. Pero está el narcotráfico y eso requiere otro tipo de estrategias. Y después están la tercera matriz de la violencia, que es la matriz de la violencia discriminatoria. Y ahí tenemos quizás la más significativa, las violencias de género. El femicidio, hoy día tenemos 216 mujeres que han sido asesinadas por motivos de ser mujer. Lo cual no quiere decir que hayan otras mujeres que no hayan sido asesinadas, que eso también ha ocurrido. Pero esta cantidad de 216 es mucho mayor a la que tuvimos el año pasado. Entonces, aquí tenemos violencia de género, pero también tenemos la violencia racista, tenemos la violencia xenofóbica. Entonces, si nosotros no entendemos, claro, que hay estos tres tipos de matrices y cada una de estas matrices tiene un origen estructural específico, pues mal podemos entenderlas. Es decir, el gobierno comete un error en direccionar todo el tema de la seguridad y relacionarlo exclusivamente con el narcotráfico, porque según este diagnóstico que ha hecho el gobierno para presentar esta estrategia de seguridad, antes conocido como Plan Ecuador, es, por ejemplo, la eliminación de la base de Manta, de la base norteamericana en Manta, la eliminación de esta unidad de investigaciones especiales UIS, la creación de la tabla de consumo de drogas y la eliminación del CONCEP, además del caos y la complicidad, así como el abandono de los gobiernos anteriores respecto al narcotráfico, dice en el diagnóstico que hace el gobierno para esta estrategia de seguridad. ¿Se comete el error al enfocarlo solo el tema de la seguridad ligada al narcotráfico? A mí me parece que sí, que hoy día es una de las más significativas, sin duda. Pero uno no puede descuidar la violencia de género. ¿Cómo descuidar eso? Pues se acaba de generar nada más ni nada menos que un impacto a una de las instituciones claves del Estado, la policía. Tampoco se puede dejar de lado todo lo que significa robos y hurtos, lo que está pasando en términos de robos de bancos, de robos de casas, de robos de vehículos, lo que ocurre en las paradas de los buses, etcétera, que yo creo que gran parte de la percepción que tiene la ciudadanía respecto del Estado, del Ejecutivo, del país, etcétera, proviene de ese tipo de delitos. Entonces, yo creo que hay que enfrentarlos los tres. Yo les pregunto, por ejemplo, en el caso de la violencia que surge del narcotráfico, o del narcotráfico en general, que no solo que es violento, sino que es ilegal, ¿qué institución se encarga de eso? Pues probablemente ustedes me van a decir Fuerzas Armadas, me van a decir Policía, me van a decir la UAFE, me van a decir, o sea, me van a decir no menos de 5 o 6. Pero ¿quién dirige eso? Yo no veo. Y aquí se necesita una institución que se encargue del tema del narcotráfico con una política explícita. ¿Cuál es la política frente al consumo? Pues no conozco. ¿Cuál es la política frente al lavado? Tampoco conozco. ¿Cuál es la política frente a la producción?
Pues yo creo que hay una cantidad de cuestiones que están vinculadas al narcotráfico que desgraciadamente no se las está enfrentando. El gobierno, no sé si ha dado muestras, arquitecto, digamos, de querer tomarse en serio el tema de la seguridad. Alguna vez conversábamos con usted y para entonces, en esa entrevista, lo recuerdo bien, usted hizo el recuento de al menos cinco funcionarios que ya habían pasado por el SNAI, ¿no? Hoy, digamos, se ha dado la creación del Ministerio del Interior. Recordar que hasta hace unos meses, hasta abril, existía el Ministerio de Gobierno. Ahora tenemos Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior. Se ha creado una Secretaría de Seguridad. Diego Ordóñez está al mando de la seguridad. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que envía el gobierno cuando, por ejemplo, desde abril hasta la fecha ha dicho, vamos a invertir 1.200 millones, vamos a invertir 1.200 millones, vamos a invertir 1.200 millones en materia de seguridad, pero hasta ahora no sabemos cuántos de esos 1.200 millones finalmente llegaron a las arcas de la policía o de la entidad que se encarga del manejo de la seguridad? Llevamos 9 masacres carcelarias, 8 de las cuales han ocurrido en lo que va de este gobierno, 400 privados de libertad masacrados en las cárceles, y todo lo que vemos en el día a día, ¿no? Más de, ¿ya cuántas vamos? 3.000 muertes violentas en 2022. Entonces, ¿hay o no muestras de que el gobierno quiere tomarse en serio el tema de resolver todo lo relacionado con la seguridad? Pues a mí me da la impresión que es más una cosa discursiva. Nosotros, al SNAI, por ejemplo, le sorprenden estos dos hechos criminales que ocurren en dos recintos carcelarios con amotinamientos y que fallecen, sumando los dos casos, 31 personas. Le encuentran sin director del SNAI. Es una cosa, pero asombrosa. Ni siquiera tienen un director del SNAI. Bueno, acaban de nombrar que es el sexto. En la prensa está diciendo que es el quinto. Para mí es el sexto porque hasta 2 veces Fausto Cobo. Pero que sea 5 o 6, pues ya no hay mucha diferencia. Pongamos que siguen siendo 5. En 16 meses, ¿eso qué significa? Que un poquito, que cada 3 meses tiene que cambiar un director. ¿Cómo se puede hacer una política sostenida ahí? En defensa tenemos 3 ministros. En el Ministerio del Interior, que es un ministerio que se acaba de crear hace un poquito más de 6 meses, ya tenemos 2 ministros. En inteligencia son 4 que han estado ahí. O sea, la inestabilidad es brutal, es brutal. Entonces, pedirle que haga cosas estructurales cuando no, que él mismo sostiene que tiene que ser política estructural, cuando él no es capaz de sostener siquiera a los altos cuadros dirigenciales de las instancias de gobierno de la seguridad, pues me parece que es preocupante. Y aquí yo creo, Alexis, que fue una buena decisión del presidente separar dentro del Ministerio de Gobierno lo que es la función política y la función de seguridad. Pero ahí cometió, a mi manera de ver, un error. Crea el Ministerio del Interior para la seguridad, pero lo convierte en el Ministerio de la Policía. Y pone 2 policías a manejar el Ministerio de la Policía. Yo creo que gran parte de la caída del ministro Carrillo se debe a esta situación, porque le contaminó un problema interno de la institucionalidad con la jefatura del ministerio, que el ministerio es un cargo político, y por lo tanto no está institucionalmente dentro del manejo de la policía. Pero como es un ministerio de la policía, lo está. Ahí en ese ministerio debería estar obviamente la policía, pero debería estar el SNAI, debería estar inteligencia. Y a partir de ese ministerio deberían construir un sistema de seguridad, para lo cual no se necesita esa Secretaría de Coordinación de Seguridad que crearon. Ya son cerca de 3 meses y hasta ahora yo no veo absolutamente nada. No veo absolutamente nada. Entonces, ese sistema de seguridad coordinado desde el Ministerio del Interior, ahí deberían estar, por ejemplo, los municipios, los consejos provinciales, las cámaras de la producción, las universidades, y no me refiero a las universidades solo en el sentido de la investigación, la formación, etcétera, sino porque nosotros sabemos que a la entrada y a la salida de las universidades como de los colegios se compra, se roban celulares, se roban computadoras, se vende droga. Entonces, lo lógico es que haya una relación en ese sistema. Entonces, yo creo que si nos vamos en esa perspectiva, vamos a pasar
de lo que hoy día se está planteando como política de mano dura a una política de mano inteligente. Uh-huh. Arquitecto Carrión, ¿en qué medida contribuyen para incrementar esta realidad de inseguridad? Porque ya pasó de ser una sensación de inseguridad, es una realidad de inseguridad. Las declaraciones del presidente de la República, que hace que cuando hay un caso que conmociona al país sale y hace ofrecimientos y luego se deja ver o se evidencia como un presidente sometido a un mando policial, ese tipo de declaraciones desafortunadas respecto al fin de semana de esta policía que él dice que habría sido asesinada y que en realidad está muy delicada de salud después de haber sido agredida. ¿Hasta qué punto contribuyen ese tipo de declaraciones, ese tipo de ofrecimientos incumplidos que merman de la confianza de la gente en quien gobierna y quien se supone debería darnos seguridad? Yo creo que eso lo que nos muestra es que el entorno del presidente no es el mejor. Los asesores, los ministros, etcétera, que están alrededor del presidente, me parece que no están ayudando, todo lo contrario. Y lo que nosotros vemos es simplemente la voz del presidente, porque eso es lo que se ve. Por ejemplo, con el caso del femicidio en la policía. El presidente llega de Naciones Unidas, de Nueva York, y en el aeropuerto dice que le da 8 días al general Salinas para que se va. Un par de días antes también pone a disponibilidad a dos generales que estaban directamente vinculados con la policía. Y en ese mismo contexto pide la disponibilidad de 19 generales. ¿Qué es lo que ocurre? Ninguno de esos se cumple. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de salir a dar noticias que terminan siendo incorrectas en términos políticos. Lo que acaba de pasar con esta muchacha joven, incluso 24 años, en uno de los barrios de Guayaquil, y que el presidente, nada más ni nada menos que en la sesión solemne del 9 de octubre, pues dice que desgraciadamente ha perdido la vida. Pues inmediatamente le dicen que no es así. ¿Quién le pasó esa información al presidente? Es increíble, es increíble. Y el presidente tiene que salir a pedir disculpas, que yo creo que eso es lo correcto, lo que hizo. Pero atrás de eso, ¿quién está? ¿Quién le dice que haga todo este tipo de cosas? Uh-huh. Si una cosa tan sensible como la vida o la muerte de un policía, de una policía en este caso, se maneja de esa forma tan banal, pues a mí me preocupa el manejo de una tasa de homicidios que hoy día, yo creo, cuando termine el año con la tendencia que estamos, vamos a estar entre 21 a 22 homicidios por 100.000 habitantes, que es una cantidad pues infinitamente alta, de las más altas que hemos tenido en la historia del país, y que nos va a ubicar entre los países más violentos de América Latina. Ahora, arquitecto, ahí digamos la pregunta es, yo le decía hace un momento, o sea, ¿cuál es el nivel de compromiso, de seriedad que el gobierno le da al tema y al manejo de la seguridad? Usted decía, este es un asunto únicamente discursivo por lo que hemos visto, yo de plano coincido en eso. Ahora, yo le planteaba el relato este de los $1.200 millones. Lo otro es, ¿hay o no hay un plan de seguridad? ¿Se ve o no algún nivel estratégico para el manejo de la seguridad por parte del Estado? ¿O lo único que estamos viendo es, digamos, asuntos estrictamente coyunturales, como por ejemplo retomar, como les llaman ellos, el control de determinadas cárceles después de que ocurre una masacre? Es decir, ¿hay o no hay un plan estratégico? ¿Qué tan importante es que un gobierno cuente con un plan estratégico para manejo de seguridad? Es imprescindible un plan, es imprescindible una estrategia. Pero esa estrategia, ese plan tiene que estar asentado en un marco institucional. Por eso lo que yo les decía, para mí es el Ministerio del Interior, pero no este concepto policial. Uh-huh. Y tampoco el concepto de la mano dura, sino para mí es mano inteligente. Alexis, el tema económico. Uh-huh. Yo creo que ese es un problema muy complejo, porque me da la impresión que el gobierno no se da cuenta que una buena política de seguridad es una buena política económica. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está ocurriendo con este nivel de inseguridad que tenemos es que los costos de producción se incrementan. Yo tuve la oportunidad de estar hace un par de meses en Cuenca, conversando con empresarios y les preguntaba cuánto gastaban en seguridad. Al principio no tenían idea, pero empezaron a desglosar los datos.
que yo pago a una empresa de seguridad, que yo pago videovigilancia, que yo pago policías, que yo pago muros, etcétera, etcétera. Y llegaron a la conclusión que era más o menos entre el 18 y el 20%. Si nosotros tuviéramos buena seguridad, eso no se gastaría ahí. ¿Quién paga eso? Pues obviamente no paga la empresa, porque eso se traslada al consumo. Si nosotros queremos traer recursos económicos de fuera, capital fresco, por decirlo de alguna manera, con este nivel de inseguridad que tenemos, ¿quién va a venir? ¿Qué capital va a venir? Y tampoco qué turista va a venir. Entonces, no entender que la inversión es necesaria es no entender la economía nacional. Y aquí los dos datos, Alexis, que me parece que son fundamentales. Por ejemplo, se asignó $400 millones para las cárceles, pero ¿se han utilizado? La verdad es que yo no veo. Se está incrementando parcialmente los guías penitenciarios, es cierto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de las cárceles se maneja mucho más recursos económicos que fuera de las cárceles. Entonces, ¿cómo enfrentar? ¿Cuál es la economía? ¿Cuál es la economía? A propósito de esto que usted señala, arquitecto, perdón que le interrumpa ahí. ¿Cuál es la economía que o los montos económicos que mueven dentro de las cárceles? ¿Se tiene algún dato ahí medio cercano? Viene un problema adicional, Alexis. ¿Quién maneja las cárceles? Antiguamente era el caporal, que era un tipo que se ganaba el liderazgo dentro de la cárcel por personalidad, por relaciones que tenía dentro, etcétera, etcétera. Y él era el que le manejaba todos los mercados internos, dónde se debía ubicar tal persona privada de la libertad, qué cama utilizaba, etcétera, etcétera. Ahora, todo eso es manejado no por una persona, no por el caporal, sino por una estructura institucional que son básicamente las mafias, los carteles, los comandos, el nombre que se quiera poner. ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos que dentro de las cárceles, los pabellones, por ejemplo, de la penitenciaría del Guayaquil, está ahí, una organización maneja cada uno de esos pabellones. Lo que acabamos de vivir hace poco fue una disputa entre el pabellón 2, 3 frente al 9, que eran 3 grupos criminales. Entonces, esos grupos criminales cobran diario y cobran por la entrada de todo, desde comida, entrada de personas, venta de armas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un arma, dependiendo del calibre, las condiciones, puede estar valiendo, no sé, $1,000, $7,000, $6,000. Si uno suma todo eso, la cantidad de recursos al año que maneja es muy alta. No me atrevo este rato a decir, a pesar de que tengo cifras, pero es muy, muy alta y es más alta que estos $400 millones que ofreció el presidente para el ejercicio de su gobierno. Arquitecto Carrión, para finalizar sobre este tema que usted acaba de mencionar de la corrupción al interior de las cárceles, de estas estructuras económicas que incluso están allí. Inteligencia Penitenciaria alerta que la excomisionada Claudia Garzón intentó ingresar a la cárcel para el cumpleaños de alias Junior. Se supone que esta persona era una integrante de esta comisión de pacificación que trataba de lograr acuerdos con las organizaciones criminales para precisamente conseguir ese objetivo. Pacificar las cárceles. Y hemos visto que esta comisión terminó su trabajo sin llegar a algo concreto por los mismos impedimentos, dicen, que hubo en las diferentes instancias que controlan el sistema carcelario. Y ahora este escándalo, ¿qué decir frente a eso? A ver, nosotros tenemos prácticamente 5 diagnósticos, y todos bastante buenos, y todos casi coincidentes en todo. ¿Por qué no se lleva a la práctica? No tengo la menor idea. ¿Será porque tenemos tantos directores del SENAI? ¿Será porque no hay decisión política? ¿Será porque no hay una visión económica ni política sobre el sistema carcelario? ¿Será porque se sigue clasificando a las personas privadas de la libertad no en función de los delitos penales, de los tipos penales, sino de sus afinidades con sus estructuras organizacionales? Yo la verdad es que no tengo la menor idea, pero me parece que no se está haciendo lo que se debería hacer. Y si eso ocurre en las cárceles, que antes nosotros las definíamos como las escuelas o las universidades del delito, hoy día son fábricas del delito, son oficinas del delito. En otras palabras, lo que está ocurriendo dentro de las cárceles termina expresándose fuera. Y no solo eso, lo que pasa afuera también vuelve a pasar adentro.
Entonces, esa lógica del adentro y el afuera no es entendida, por eso no está dentro del Ministerio del Interior, porque se supone que esta es una instancia autónoma, pero en la práctica, pues no está operando así. Nosotros sabemos perfectamente bien que se contrata adentro, y no solo que se contrata, sino que se planifica adentro. Y esa es una cosa cotidiana que está viviendo el Ecuador. Terrible. Muchísimas gracias, arquitecto. Siempre muy interesante conversar con usted a los tiempos. Eso, no, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, arquitecto. Que esté muy bien. Muy amable. Alexis.